El 24 de febrero del año pasado, Rusia inició una campaña militar en Ucrania. Se inició esta campaña, según el gobierno ruso, para defender a los ucranianos prorrusos. Por el contrario, dice Ucrania que más bien se trata de una invasión, y todo el mundo dice que es una invasión. Últimamente se han otorgado varios créditos a Ucrania para la compra de armamento, y hace como 15 días se autorizó el envío de 17 tanques Leopard 2 para que Ucrania pueda defenderse de Rusia. Ya pasó un año de este conflicto. Es evidente que no hay solución, no hay ni siquiera un acercamiento, una propuesta de paz, y obviamente estamos hablando de más de dos partes involucradas. Y para hablar de este importante tema, nuevamente nos acompaña el historiador, escritor y catedrático Alfredo Ruiz Islas. Buenos días, Alfredo, gracias por acompañarnos. Hola, Francisco, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Vamos a arrancar entonces, Alfredo, por la pregunta de cajón. A un año del conflicto Rusia-Ucrania, ¿cuál es el estado actual? O sea, ¿quién va ganando, quién va perdiendo? Yo creo que fíjate que en este momento es bien interesante, porque a propósito además de la nota que comentabas, ¿no? El asunto es que hoy en día lo que estamos viendo es algo como totalmente ajeno a la manera en la que se ha desarrollado el conflicto, porque el conflicto se aletargó en el invierno. O sea, algo que nosotros acá en estas regiones subtropicales nos cuesta trabajo entender es la crudeza del invierno allá. Entonces, esto quiere decir que las operaciones, si hacemos como una pequeña recapitulación, las operaciones se paralizaron desde hace unos cuantos meses. O sea, todo fue como más lento, todo fue como muchísimo más, al parecer, tranquilo, como aparentemente más leve. Pero lo cierto es que ahora están tomando posiciones otra vez, que están replanteándose sus objetivos, que está cada quien viendo cuáles son las fuerzas de las que dispone, y a lo que vamos a entrar es como a una etapa muchísimo más intensa del conflicto, ¿no? O sea, ya fue como este año de ensayar, este año de tratar de ver qué era lo que le funcionaba a unos y a otros, este año además de Rusia quedar en un ridículo absoluto, ¿no? De convertirse en esto que además en los foros internacionales se denomina como un estado paria, y entonces el problema es que no lo van a permitir. Se está viendo además que las sanciones que le han aplicado a Rusia no tienen el efecto que se esperaría, no han funcionado ni en lo económico ni en lo social. O sea, no hay algo que determine que la producción en Rusia se está desplomando, ni hay tampoco estas grandes manifestaciones en contra de Putin para que retire las tropas. Eso no se ve. Entonces, el momento en el que estamos ahora es como no podríamos decir la segunda fase de la guerra, pero sí quizá como una tercera, cuarta fase distinta del conflicto. Es hacia donde nos dirigimos. O sea, esta intensificación de la guerra, que además tiene este componente que tú comentabas muy bien. O sea, se acaba de autorizar en este foro o conferencia internacional de seguridad que se desarrolla en Alemania, que se desarrolla en Múnich, se autorizó el envío de estos tanques. El problema es que el envío de esos tanques tiene autorizado un mes o dos, y lo que no se ha podido hacer es juntarlos y mandarlos, porque lo que entienden es que los rusos van a entrar, y aunque los rusos han demostrado una vez más que sobre el terreno de batalla son inoperantes y son ineficientes y son, sí, para desaliento de toda la gente que es prorrusa, los rusos han demostrado una vez más que sobre el terreno de batalla no valen mucho, pero tienen el gran factor a su favor de que pueden conjugar grandes contingentes. Entonces lo que van a hacer es que se van a lanzar masivamente al campo de batalla, y los ucranianos pues están esperando a ver de dónde les llega la ayuda. Exactamente, Alfredo. Dices bien, Rusia no ha ganado la guerra, eso es más que evidente. Creo que efectivamente ha hecho el ridículo desde el año pasado. Las bravatas de Putin desde finales del 2021 daban a entender que iba a ser una operación
de las que acostumbraba Hitler en la Segunda Guerra Mundial, de 2-3 días y vámonos. El escenario no ha sido ese, y el factor que de alguna manera ha agravado la situación es la ayuda de Occidente. Lo platicamos también contigo. Ucrania es un país como cualquier otro que tiene gente pobre, que hay regiones en pobreza, y esos son los problemas de fondo que no se han podido solucionar. Los créditos que se han destinado directamente a la compra de armamento bien pudieran desviarse o destinarse a resolver los problemas de fondo de Ucrania, más allá de la postura ideológica, de la posición geopolítica, de si estoy con Occidente o si estoy con Rusia. Creo que ese tipo de factores seguramente ha hecho más difícil la situación, y en ese sentido quiero preguntarte, ¿tú crees que el hecho de que Occidente meta todavía más las manos al conflicto es una señal de que esto va para largo? Yo creo que sí, porque hay algo que no puede uno perder de vista. O sea, si bien es cierto que Rusia no ha ganado la guerra y que se ve muy difícil que la gane, porque además Rusia, lo comentabas ahora, o sea, la intención original de Rusia es entrar en Ucrania y deshacerlo todo y apoderarse del país. Quizá no anexarlo, porque eso se hubiera visto como una cosa muy... O sea, se hubiera visto como muy fuera de lugar. Pero lo que sí quería a lo mejor era poner un gobierno pelele y un gobierno que le dijera que sí a todo. Quizá envalentonados por lo que había pasado en Crimea, en Sebastopol, o sea, en estas zonas donde rápido llegaron, tomaron, consiguieron que estas milicias prorrusas o rusas, quizá hasta de tipo filibustero, habían conseguido grandes éxitos, quisieron reproducirlo. No pudieron. No se pudo, y entonces empezó como este empantanamiento del conflicto. Pero más allá de esto, lo que sí creo yo, a mí me parece como una cosa muy evidente, es que Ucrania tampoco puede ganar la guerra. O sea, Ucrania no tiene forma de ganar, Ucrania no tiene manera de hacer algo más de lo que ya está haciendo, que es una resistencia heroica, es una resistencia inusitadamente eficaz, ¿no? Y una cosa como de mucha valentía. Pero tampoco va a ganar la guerra, o sea, tampoco va a ganar la guerra, tampoco va a echar a los rusos hacia atrás totalmente, tampoco va a quedarse con todo su territorio. Entonces, creo yo que la entrada de Occidente ahora lo que busca es justamente hacer viable esta posibilidad, que Ucrania gane la guerra y que saque a los rusos. Pero es muy complicado porque además el compromiso que tiene Occidente es un compromiso limitado. Occidente no se quiere meter en el conflicto frente a frente, o sea, no se quiere poner frente a frente con Rusia. Es mucho en el sentido de las cosas que pasaban en la Guerra Fría. O sea, si nosotros recordamos cómo fue la Guerra de Corea, por ejemplo, que es creo que el mejor ejemplo, o sea, la Guerra de Corea fue entre terceras partes, fue el ejército de las Naciones Unidas, que es el ejército de los Estados Unidos, enfrentándose al ejército de Corea del Norte, que era respaldado por el ejército de China, pero una cosa como muy, y los rusos detrás brindando apoyo, ¿no? Pero era una cosa como que siempre se buscó que fuera muy indirecta. Aquí me parece que es igual, o sea, la OTAN no tiene la intención de ponerse frente a Rusia, porque además siempre está esta amenaza que debemos creer, lo comentamos la última vez que platicamos, debemos creer que la amenaza de Putin de utilizar el armamento nuclear es una bravata, pero nadie sabe si al final de cuentas realmente va a ser una bravata o no. Claro. Entonces, el modo en el que el conflicto se plantea es decir, te voy a ayudar, pero todo el mundo tiene reticencias, pero todo el mundo dice, bueno, sí, pero... Y Ucrania no ve la hora en la que llegue esto. Decías ahora, se aprueba este envío de los tanques Leopard alemanes, pero no se ha podido ni siquiera juntar un batallón de tanques. O sea, era un envío masivo, porque ya ven que los rusos vienen por tierra y que quieren atacar por tierra, y no han podido tener los tanques. No es como antes, ¿no? Como en la Segunda Guerra Mundial, donde vamos a hacer tanques, y la economía de guerra se activaba de forma tal que se podían hacer tanques y tanques y tanques y tanques. Ahora no, ahora es mucho más complejo, y los tanques son en sí mismos armas mucho más completas. Entonces, yo creo que esto va para largo, para muy largo. La única manera en la cual de verdad, y sería lo más lamentable, la única manera en la que el conflicto se terminara pronto es que Ucrania dijera, ya, se acabó, ya no quiero saber nada, me rindo y lo que sea. No, de momento creo yo que... Una situación difícil, Alfredo.
tienes toda la razón y coincido contigo. Ucrania está en medio de este conflicto, es, digámoslo así, la manzana en discordia. Es evidente que ni la Unión Europea ni la OTAN van a buscar un enfrentamiento directo contra Rusia, eso es más que evidente. Si así hubiera sido, más o menos desde el 2004, si no me equivoco, cuando Ucrania empezó a pedir su incorporación a Occidente, desde ahí se hubiera aprobado, pero me parece también que no es del interés de Europa incorporar a Ucrania. Creo que Zelensky ya debería de entender esa postura, y en la visita última que tuvo a Bruselas les dijo a todos los altos comisionados que para cuándo iban a ingresar a Ucrania. Von der Leyen le dijo que por cuestión de trámites y de tiempos no ha sido posible, pero que finalmente se va a lograr. Yo creo que no. No vamos a ver que Ucrania ingrese a Occidente. Eso sería un conflicto abierto y es algo que tampoco va a ocurrir, sin duda. Entonces el conflicto me parece muy incierto, o sea, yo no le veo tampoco una salida viable, alguna solución de alguno de los dos bandos, y como bien lo refieres, yo creo que la única manera es que Ucrania tire la toalla y que deje de recibir ayuda de Occidente y pues tratar de reconstruirse como lo ha hecho antes. Y quiero preguntarte precisamente en relación a esos efectos, ¿cuáles han sido las consecuencias más relevantes que ha causado este conflicto en el mundo? Como ahora en esta época global, sí, este es un conflicto que nos deja ver mucho de esto, ¿no? Uh-huh. Se han identificado principalmente 4 grandes consecuencias uh-huh. de este conflicto, de esta guerra que dura y nadie sabe para dónde va, ¿no? La primera creo que es la más evidente, que es esta escasez de alimentos que juega un efecto dominó, porque uh-huh. Los granos que salen de Ucrania, los granos que los rusos bloquearon en los puertos ucranianos, son granos que iban destinados a zonas como muy pobres del planeta, o sea, son granos que iban destinados a África, al sur de Asia, etcétera, ¿no? Entonces, uh-huh. esto lo que altera es la disponibilidad mundial de ciertos comestibles, ¿no? Y entonces empieza a generar estas presiones inflacionarias que las vamos viendo en todas partes de distintas maneras, porque además, si algo... Y esto es una hipótesis que se ha lanzado últimamente uh-huh. y que tiene muchos visos de ser real. La hace gente de esta que aparece como candidata al premio Nobel y demás, uh-huh. ¿no? Es que si algo influye en lo que son los movimientos de recesión y de inflación, es la información. Entonces, más allá de que haya o no haya cosas, el gran problema al que nos enfrentamos es la manera en la que decimos las cosas. Entonces, el hecho de que haya una crisis alimentaria causada por la escasez de grano en esta parte del planeta, porque los ucranianos tienen atorada su producción y porque además una parte de su territorio ya no resulta productiva, entonces saberlo, decirlo, contarlo, etcétera, lo que hace es que genera movimientos a nivel global que tienen que ver con esto mismo, ¿no? Con la subida de los precios. Entonces, esta sería como la primera gran consecuencia, y creo yo que es la que socialmente tiene mayor trascendencia. La segunda es el aumento en los precios de los energéticos, que además esto fue algo muy interesante porque Rusia es la diplomacia que ha jugado. Rusia jugó la diplomacia de los energéticos. Tú apoyas a Ucrania, yo te corto el gas. Y si yo te corto el gas, a ver tú cómo le haces, porque dependes en un 70, un 80, un 90% de lo que yo haga, no solamente, que además sonará muy crudo, pero es quizá lo menos importante, no solamente para consumo humano, para consumo en las casas, para consumo doméstico, sino que lo más importante es para la industria. Y entonces esto lo que hizo es que sube los precios, al bajar obviamente la oferta, suben los precios, pero tiene un efecto positivo, que es que impulsa la reconversión de las plantas y obliga a las naciones europeas como a buscar otras fuentes para su industria. En el caso de las personas fue súper interesante porque lo que habían dicho y el gran miedo, volvemos con esto de los miedos que circulan y se cuentan, el gran miedo era que el invierno pasado, el invierno que estamos terminando, iba a ser como muy crudo, iba a ser muy intenso y decían, y sin el gas de los rusos, la gente se va a morir de frío o va a salir a talar los bosques o no sabemos qué va a pasar. Uh-huh. Y al final de cuentas el frío no fue tan intenso, fue intenso, como siempre, pero no de una manera excesiva. Entonces,
esto quizá ayudó como a disminuir el efecto. Lo que sí fue inevitable es el asunto de los precios. O sea, subieron los precios y hubo desajustes en el mercado, en los mercados. En este sentido, también hay una tercera consecuencia que es quizá la menos visible, que es la aparición como de problemas y también de desajustes en los movimientos financieros. Eso es algo que nos queda a nosotros muy, muy lejos. Entonces es algo con lo que de verdad nosotros no tenemos como tanto contacto y tanto conocimiento, pero ha habido problemas de distinta magnitud en relación con los flujos de capital en Europa y sobre todo en Rusia misma, ¿no? Y Rusia, al enfrentarse a las sanciones, el problema en el que se está metiendo y que todavía no lo alcanzan a dimensionar es que están contratando deuda con los chinos. Que los chinos están siempre ávidos y dispuestos a prestarle dinero a quien quiera. Lo que no saben es después qué va a pasar. O sea, la formación de este eje Pekín-Moscú, nadie sabe a dónde va a conducir, sobre todo pensando que la parte fuerte es Pekín. Entonces, el hecho de que los chinos tengan aquí ahora un mayor control de la deuda de Rusia, no se sabe hacia dónde los va a conducir, o sea, de qué manera esto va a transformar la geopolítica en esa parte del mundo. Eso es algo que está por ahí pendiente, pero es una consecuencia del conflicto tal cual, o sea, este asunto como más complicado en relación con las finanzas y la circulación de divisas y de recursos en esta parte del planeta. Y la última, que es como súper visible, tiene que ver con la migración. Cómo se ha desplazado gente de Ucrania a cualquier parte del mundo, ¿no? Y esto, obviamente, si pensamos que la reconstrucción, lo decías tú hace rato, cuando hablabas del uso de recursos para la guerra y de los pobres en Ucrania, etcétera. Si pensamos nosotros que la reconstrucción, por lo menos a estas alturas, como va el conflicto, por lo menos le va a costar a Ucrania el doble de su Producto Interno Bruto, el problema no es ese, quizás ese es un gran problema. El segundo gran problema de eso, y el problema que está conectado con esto, es ¿y cómo le vas a hacer si la población ya se fue? O sea, ¿cómo vas a producir si una parte de tu población, la población más productiva, como sucede siempre, la más dinámica, la más emprendedora, la estás sometiendo a procesos de conscripción y le estás enviando al frente de batalla y te la están matando? O los que no, están huyendo. Y del lado de los rusos está sucediendo algo similar. O sea, los que no están dispuestos a ir a morir en una guerra que ya consideran absurda y que además tienen ellos muy claro esto que decía yo hace rato, que el ejército ruso triunfa porque masivamente lanza tropas al combate, pero no porque sean eficientes. Se vio desde la Segunda Guerra Mundial. La gente no se quiere morir, entonces se están yendo. Entonces dicen, no, ¿qué va a pasar cuando regrese la paz y cuando haya que reconstruir y que reorganizar y que replantearse cómo está el trabajo, cómo es la productividad, o sea, las tareas necesarias para volver a la normalidad? Pues resulta que no tienes quien te las desempeñe. Y ese es el problema brutal de la migración, más allá obviamente del gran problema humanitario, ¿no? Y de un problema que empieza a verse en Europa cada vez más en términos de intolerancia, de racismo, de xenofobia. Sin duda, Alfredo, un escenario muy complicado, la reconstrucción de ambos países. La veo difícil. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Ese es un factor muy importante que también nos comentas, el control de la deuda rusa por parte de China. No sabemos tampoco qué consecuencias vaya a causar y cómo le va a pegar a Rusia y a nivel geopolítico. Pero en fin, así son los intereses y así se desenvuelven los actores internacionales. Una última pregunta, Alfredo, ya en concreto, ¿cuál sería entonces el futuro del conflicto? ¿Ves alguna solución, algún acercamiento o de plano, como lo comentamos hace un momento, vamos para largo? Lo decía hace poco un catedrático muy molesto con el conflicto, sí, ¿no? Pero él lo decía, la única solución que parece ser viable es que se sienten a negociar. Okay. El problema es las condiciones en las que se desarrolla esa negociación, y este señor hacía muy evidente el hecho de que los ucranianos se tienen que sentar a negociar con el asesino. O sea, se tienen que sentar a negociar con el tipo que envió a sus tropas a hacer lo que hacen las tropas en una guerra de conquista. O sea, se tiene que sentar a negociar con el tipo que
que es el jefe de los que han violado a sus mujeres, han matado a sus niños, han robado sus cosas, han destruido sus ciudades, han atacado a la población civil de una manera absurda. Ese es el gran problema. Y los ucranianos no quieren hacerlo. Los ucranianos tienen esto que entendemos todos que es la dignidad, pero que sabemos que es muy complicado sostenerla en estas circunstancias. Entonces, el problema es ese. Para que esto funcione, los ucranianos se tienen que sentar a negociar con estos. Y los rusos no se quieren sentar a negociar con alguien que les va a decir, no te doy lo que quieres, porque además no te lo has ganado. Uh-huh. Entonces, esto me parece que hay mucho que vamos a ver. Gran parte del conflicto se va a desarrollar en el terreno del discurso. Lo acaba de decir Putin incluso ayer. Ellos están listos para incrementar su capacidad nuclear. O sea, volvemos a este mismo discurso, ¿no? Mientras Zelensky va a Occidente, Putin dice, vamos a hacer esto. Pero en realidad, en este momento, todavía no está pasando nada. Se supone que el conflicto va a ser fuerte y va a ser por tierra y va a haber más muertos. ¿Qué va a pasar? Hay que este pronóstico muy reservado. Claro, habrá que estar al pendiente, Alfredo. Es muy incierto, insisto. No sabemos cómo se vayan a mover las piezas y todo es importante. Parecería que no, pero en geopolítica yo creo que no hay coincidencias y si se toma una decisión o se deja de hacer algo es por alguna razón. Eso que ni qué. Alfredo, muchísimas gracias. Me dio gusto saludarte y espero contar contigo para en otra ocasión. Cuando gustes, te agradezco muchísimo, Francisco. Gracias, Alfredo. Saludos. ¿A ti? Nos vemos. Nos vemos. Gracias.